justamente el problema es la esa ley es más restrictiva al respecto. Entonces esta ley, la pregunta es si es más o menos restrictiva. Claro. Y acá lo que establece son estas tres condiciones. La primera condición es el interés nacional, la segunda es el sistema de evaluación de impacto ambiental, que lamentablemente el sector de agricultura nunca ha desarrollado normas concretas sobre esto, ahí está el mandato y debería hacerlo. Y lo tercero es la intervención del Ministerio del Ambiente, que nunca se había dado, y eso antes era solo Ministerio de Agricultura. Pero sí, el temor es que a la tierra de comunidades puede tenderse un cambio de uso. La recomendación positiva, para hablar en positivo, es que se agregue una cuarta condición para que en tierra de comunidades no se faculte ni se permita ningún cambio de uso. O sea, es agregar una cuarta condición para eliminar el temor que puede estar generando este famoso artículo 6 de la propia ley forestal o el decreto legislativo de la carretera, por ejemplo, no podría pasar por una... Lo que pasa es que si tú, nuevamente, recordemos que la tierra comunal titulada es una tierra de propiedad. Si tú quieres hacer una carretera o quieres hacer una obra de infraestructura del Estado, y eso ocurre en costa, sierra o Amazonía, siempre existe esta facultad del Estado de establecer por una cuestión de interés nacional a partir de una expropiación y la debida compensación y con todas las condiciones ambientales y sociales tomar una medida de esta naturaleza, pero esa es otra historia, o sea, es una historia de cómo actúa el Estado para tomar decisiones, bajo qué forma compensa, bajo qué forma se expropia. Pero a lo que voy es que si hay una restricción, perdón, si hay un temor sobre el tema del artículo 6, el tema del cambio de uso, que ya tiene tres condiciones, podemos agregar una cuarta condición, ¿no? Pero ahí el tema, como te digo, es histórico, el tema del cambio de uso. Y tú hiciste un comentario que me parece importante, el tema de las concesiones. Lamentablemente el tema de las concesiones forestales ha sido menospreciado gratuitamente, porque en realidad las concesiones como régimen que se crea en el año 2000, lo que intentan es evitar estos pequeños contratitos de la ley del 75 que fueron nefastos, dispersos, que generaron enganche y habilitación y enganche en comunidades, incluso relaciones esclavistas de grandes operadores que habilitaban con dinero para maquinaria, ¿no? Y entonces la idea del régimen de concesiones es que el régimen de concesiones es un régimen que puede ser bueno si acompañamos de todos los elementos que tenía que tener el sistema. Un registro de las concesiones, los incentivos, el pago del derecho de aprovechamiento, concursos continuos. Y lamentablemente, Jaime, nunca se cumplieron el resto de elementos y por eso hoy día el régimen de concesiones es un régimen tan débil. No puede ser que en la gran parte de las regiones amazónicas solo se hizo un concurso, cuando lo que tú tenías que generar era una dinámica de ocupación, no de ocupación, de manejo del bosque a partir de los propios pobladores que desarrollaban la actividad forestal, de manera que se ejecutara con un buen plan de manejo, con una buena fiscalización y con los incentivos adecuados. Si tú dejas los elementos sin implementarlos, la concesión se queda en el papel. La última pregunta tiene que ver con el régimen de propiedad misma de las comunidades, que según la Constitución ellas no tendrían derecho a propiedad propiamente. Bueno, depende, si uno lee el artículo constitucional respecto a las comunidades campesinas y nativas, se habla de propiedad imprescriptible, etcétera. Pero en la práctica o en la ley, lo que tienen es cesión de uso sobre los bosques, no tienen propiedad propiamente dicha. Entonces, eso hay que modificarlo, cómo debe ser enfocado, eso tiene que ver con el tema de la propiedad de los recursos naturales, también del subsuelo. ¿Deben tener la propiedad de esto o no? ¿Cómo enfocar este asunto? Bueno, sí, o sea, en la ley de comunidades nativas solamente se demarca el área comunal y se le da en propiedad la de aptitud agropecuaria. Y lo que son bosques de protección o áreas forestales de producción se les cede en uso. Bueno, no se ha cumplido en la gran parte de las comunidades con la entrega de certificados de cesión en uso. Entonces, la fragilidad que ellos sienten frente a esos bosques, o sea, frente al derecho que ellos tienen sobre esos bosques es grande. Se le ha demarcado, pero no se ha entregado, no hay certificados. En gran parte, el Estado tiene que entregarles a ellos el certificado de la cesión en uso. Eso no es, sí ha demarcado, pero no. En gran parte de las comunidades no lo ha hecho. No lo ha hecho porque decían que la ley no decía o no sé qué argumentos. No estaba la facultad, la competencia claramente definida, entonces no se hizo, entonces eso se le va a Entonces, incluso, acuérdate cuando hubo la matanza en Naranjos, fue porque funcionarios titularon en las áreas de bosques de unas comunidades diciendo que eso no era propiedad. ¿Ya? Entonces ahí se genera un gran conflicto. El convenio 169 dice que ellos deben tener derecho de todas las áreas que ocupan, ¿no? Sea bosque o agropecuario o lo que sea. Entonces, yo creo que ahí tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio y hacer una concepción
de lo que se demarca y lo que se entrega a las comunidades, de una visión mucho más integral, que responda a la propia visión de ellos, ¿no? Ellos no están separando el área agropecuaria del bosque, del río, etcétera, etcétera. Ellos consideran el territorio como una unidad y lo manejan, lo usan de esa manera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí habría que inspirarse un poco más en el convenio 169 y crear una legislación que responda más a ese tipo de uso que hacen los pueblos indígenas sobre sus territorios y sus recursos. Sobre esto ya brevemente. Sí, yo creo que en este tema de propiedad es claro que en la mayoría de países que siguen el sistema jurídico como el peruano, que se llama el romano germánico, hay una separación clara en donde se da derechos de propiedad sobre la tierra, pero los otros recursos naturales en sus fuentes son de dominio del Estado, un dominio eminencial se llama, y el Estado otorga artículos de manera tal que no se desprende el dominio, hay un dominio latente. Muchos se preguntan, ¿y por qué no se da propiedad? Y en realidad aquí el debate ya no pasa solamente por un tema de poblaciones o derechos, pasa por el tema de que el Estado, como tiene el dominio de los recursos que son patrimonio de la nación, quiere a su vez establecer condiciones para su aprovechamiento, hacer que estas condiciones se cumplan y sean exigibles, y si no se cumplen, caducar el derecho. Entonces algunos se preguntan, si paso estos recursos en propiedad y alguien no me cumple las condiciones, sea cual fuera su naturaleza como población, como lo privó el derecho, tendría que expropiarlo, ¿cómo tendría? Entonces, este es un debate interesante, es un debate muy jurídico, pero esa es la razón por la cual los textos constitucionales tratan el tema así. Entonces, sí es claro que el texto constitucional impide que los bosques en estado natural, silvestre, es decir, no aprovechados, como los minerales, como el petróleo, como los recursos hidrobiológicos, como la fauna silvestre, pueda ser otorgada en propiedad a alguien. Puede ser otorgada por cualquier otra forma que implica un no desprendimiento del dominio. De lo que se hace propietario en particular es de lo que aprovecha. Y solamente una última frase, coincido con Margarita, que el problema es que los contratos de cesión en uso no se han suscrito porque la competencia no estuvo escrita, ahora sí queda claro que es el Ministerio de la Tarea de la Dirección Forestal, y debe hacerse eso, y creo que eso va a ser una muestra de buena voluntad, como es una muestra de una buena voluntad titular, especialmente, no solo los 277 comunidades no tituladas, y el tiene un trabajo muy interesante sobre eso, sino las ampliaciones solicitadas. Bien, nos hemos dado una idea acerca de las complejas problemáticas que tenemos que enfrentar. Muchísimas gracias a Margarita Benavides y a Manuel Pulgar Vidal. Muchas gracias. Vamos a una